verso 8, que Juan, que aprendió del Señor Jesús, porque de Juan habla y dice un escritor, aquel a quien Jesús más amaba. Entonces nosotros sabemos que no se trataba que Jesús más amaba, sino que era el que estaba más cerca. Entonces algunos dicen, no, que el hermano que tiene coronita. No se trata que tiene alguien coronita, sino que está más cerca. Eso es lo que ocurría. Entonces los demás veían como que lo amaba más. No era que lo amaba más, porque la Biblia dice que lo amó a todo, desde un principio hasta el fin. Es decir, no había un amor mayor o menor, sino que el acercamiento de Juan con Jesús era mucho más constante que el acercamiento de todos los demás hermanos. Entonces eso lo llevaba a tener una comunión con él, pero no era porque le faltaba amor por los demás. No, los amaba a todos por igual y como los amó desde un principio, así los amó hasta el fin. Juan, que es el discípulo del Señor, uno de los apóstoles, él dice en Primera de Juan capítulo 3, verso 8, dice así: para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Juan, Primera de Juan capítulo 3, verso 8. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras. Entonces, nosotros miramos en los evangelios y miramos en los evangelios cómo es que el diablo estuvo escondido, estuvo trabajando en medio de la humanidad, no solo que estuvo, sino que sigue. Este mismo Juan, en el capítulo 5, el verso 18 y 19, el verso 18 y 19 dice Juan así: sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Entonces dice que el mundo entero está bajo el maligno. Si está bajo del maligno es porque el diablo se ocupó de hacer obra en el corazón del hombre, en la vida del hombre, de tal manera que lo ligó, lo ató al hombre y lo hizo su esclavo. Lo hizo su esclavo. No pudo ser el dueño del hombre, lo hizo su esclavo, lo esclavizó al hombre. Entonces lo mantiene subyugado, pero lo ató en las tres áreas que tiene el hombre. El hombre está compuesto de espíritu, alma y de cuerpo. Son tres cosas. Entonces, en esas tres cosas, en espíritu, en alma y en cuerpo, el diablo ligó a los hombres. Dice, el mundo está bajo el maligno. Entonces el mundo está atado espiritualmente, emocionalmente y físicamente porque el diablo hizo esa obra. Por eso cuando apareció Cristo, cuando viene el Señor y aparece Cristo, nosotros leemos, hermanos, en los Hechos, dice, anduvo haciendo bienes y librando a los oprimidos del diablo. Entonces hablaba de Jesús. Quiere decir que Él vino, como nosotros leímos, para deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús? Entonces, el problema mental, el problema espiritual lo solucionó en los hombres que se acercaron. El problema emocional lo solucionó en los hombres que se acercaron. Y el problema físico de enfermedades y de males y de dolores lo solucionó a los hombres que se acercaron. Es decir, Jesús anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos y librando a los oprimidos en todas las áreas con que el diablo los ató. Entonces nosotros leímos. Sabemos que somos de Dios, dice Juan, nosotros sabemos que somos de Dios. Y esto lo tenemos que tener claro, Nuestro llamamiento es un llamamiento supremo. Nuestro llamamiento es un llamamiento de arriba, del cielo, es un llamamiento espiritual. Nuestro llamamiento no tiene nada que ver con la obra del mundo. La obra del mundo la dirige el diablo y el diablo va llamando a los suyos. Pero nosotros hemos sido llamados de arriba. Cuando nosotros éramos esclavos del diablo, él nos llamó y cuando nos llamó a nosotros nos llevó a una libertad.
a una libertad gloriosa, una libertad de espíritu, una libertad de alma, de sentimiento, de pensamiento, porque el alma es el asiento de las emociones, entonces de libertad de alma y también de libertad de cuerpo. Nos introdujo, nos hizo libre y ahora nos viene instruyendo para que nosotros hagamos un trabajo en los hombres que están en una situación de ligado, atado, guiados por el diablo, en su mente, en su corazón, en su espíritu, en todo su ser, hermano, en una manera desastrosa. Esto lo dice Pablo en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 24, dice así: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda iniquidad, de toda injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que la practican. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el diablo con el hombre? Justamente, hermano, dice, el mundo está entero, está bajo el maligno. Entonces, Satanás tomó al hombre en sus tres áreas. Tomó al hombre en el cuerpo, con enfermedades y padecimientos varios. Tomó su alma, el asiento de las emociones, con sentimientos erráticos, equivocados, con concupiscencia. Y tomó también su espíritu con conceptos cerrados, forma cerrada, según la dirección que el diablo le daba. Entonces, nosotros miramos, el hombre está, quiere decir, ligado por Satanás, atado por la obra de Satanás en espíritu, cuerpo y alma. Nosotros leímos, el Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo. Por eso nosotros leímos y dijimos que el escritor de los Hechos dice así: de Jesús Nazareno anduvo haciendo bienes, sanando, dice, a los enfermos y libertando a los oprimidos del diablo. Entonces, ¿qué hacía el Señor? Justamente deshizo toda obra del diablo. ¿Por qué pudo deshacer toda obra del diablo? Porque no había forma que el diablo le acuse de algo. No había forma, buscaron la manera, a ver de dónde lo podían encontrar para acusarle, para que él deje de hacer la obra, y no había forma. ¿Por qué? Porque la Biblia habla del Señor que en él no había pecado. Quiere decir que el enemigo principal del hombre es el pecado. El pecado es el enemigo principal que al hombre no le permite avanzar, que al hombre no le permite alcanzar cosas espirituales que lo están esperando, porque el pecado lo frena, lo retiene. Es decir, le impide justamente que avance.
¿Qué es lo que hizo cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador? Creímos, aceptamos a Cristo. ¿Y qué es lo que ocurrió? Dice, nuestros pecados fueron perdonados. Dios nos perdonó nuestro pecado, y no solo eso, nos dio una muerte y un nuevo nacimiento y una vida espiritual para que nosotros vivamos en esa vida espiritual, y viviendo en esa vida espiritual nosotros hagamos la obra que el Señor hizo. Nosotros leemos el libro de Romanos y hablamos de lo que antes conoció, y después dice, ¿para qué? Dice, fueron llamados para ser conformados a la imagen de su Hijo. ¿Y para qué van a ser conformados a la imagen de su Hijo? Para decir, yo soy como Jesús, ya está, y me voy. No es para eso. El ser conformado a la imagen de Cristo es para que también nosotros deshagamos las obras del diablo. Obra en la mente, obra en el espíritu, obra en su corazón, obra en su carne. Para eso nosotros hemos sido llamados. Por eso es que Dios nos sacó del pecado, nos libertó del pecado y nos hizo siervos de justicia. Quiere decir que el enemigo que nosotros tenemos, para que podamos nosotros llevar la obra, lo que él usa es el pecado, para que nosotros no nos desarrollemos espiritualmente, para que no alcancemos las cosas que nosotros tenemos que alcanzar. Entonces crea un montón de cosas para que nosotros estemos enredados en los negocios de este mundo y no prestemos atención a las cosas espirituales que el Señor nos da. Entonces, ¿por qué es importante esta reunión? Porque tenemos que darnos cuenta de eso. Hemos sido llamados y estamos en el tiempo de nuestra carne para deshacer las obras del diablo. Ahora usted dígame a mí, ¿cómo un pecador va a deshacer la obra del diablo de otro pecador? ¿No ve que no va a poder? Como el que el preso quiera darle libertad al otro preso. Si él también está preso como él, ¿cómo le va a dar libertad? ¿No ve que para darle libertad tiene que ser un hombre libre? Si no es un hombre libre, no va a poder dar libertad. Si no es un hombre libre, no va a poder llevar a la gloria de la presencia del Señor. Entonces, nosotros debemos ser hombres libres para poder alcanzar todas las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, para que nosotros hagamos y desatemos. Para esto apareció, ¿quién? El Hijo de Dios. ¿Nosotros qué somos? ¿Hijos del diablo o somos hijos de Dios? ¿De quién somos nosotros? Y dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿para qué aparecimos? ¿Somos hijos de Dios? Amén. ¿Y para qué entonces aparecimos en escena? Hemos aparecido en un combate espiritual que el ojo humano no puede percibir y que existe en un terreno espiritual. Por eso Dios nos dio una vida espiritual, para que en esta vida espiritual nosotros seamos los libertadores de los hombres en el nombre del Señor, y sean deshecha la obra que Satanás hace en cada hombre. Somos nosotros los enviados a ese trabajo, pero no puede un atado desatar a otro. ¿Cómo un hombre en pecado va a poder dar libertad a uno hermano que también está en pecado? Si somos llamados nosotros para dar libertad a los hombres, es decir, para deshacer lo que el diablo hizo en su mente, en su corazón y en su cuerpo, y llevarlo a una libertad gloriosa. Para eso nosotros necesitamos estar en esa libertad, si no, no podemos hacer la obra, no lo vamos a poder hacer. Hay un pasaje en el libro de Romanos, capítulo 6, verso 12, Romanos capítulo 6, verso 12, que Pablo dice así: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Entonces, ¿qué dice? No reine, no reine, no reine. ¿Por qué? Porque Dios ya nos hizo libre. Ahora, ¿por qué el pecado se quiere introducir, hermano, en el cuerpo de la persona, en la iglesia, en los hermanos? ¿Por qué el pecado quiere introducirse? Porque cuando se introduce el pecado, lo inutiliza al que ha creído, al creyente, para deshacer las obras del diablo.
Entonces busca la manera, a ver cómo entretenerlo, cómo hacer que la mente esté ocupada, que el cuerpo esté ocupado. Entonces lo quiere atar en su alma, lo quiere atar en su espíritu, lo quiere atar. Él nos hizo libre, Él no puede atarnos si nosotros no queremos. Pero ¿cuál es el problema? No es el problema que Él viene y lo agarra a usted descuidado y se lo lleva. No. El problema es que si nosotros nos dejamos arrastrar justamente por nuestra propia naturaleza, nuestra propia concupiscencia, entonces nos ponemos debajo de la mano de aquel que gobierna el mundo. ¿Y cómo vamos a dar libertad a ellos si nosotros mismos somos esclavos de pensamiento, de sentimientos, de deseo, hermano, y de concupiscencia? ¿Cómo vamos a darle libertad a ellos? ¿Cómo se va a completar la obra para la cual nosotros hemos sido llamados si nosotros perseveramos? En lugar de que reine Cristo, reina el pecado en nuestros ojos, reina el pecado en nuestra mente, reina el pecado en nuestro corazón, reina el pecado en nuestro pensamiento y en nuestra carne, reina el pecado. ¿Qué libertad vamos a poderle llevarle? ¿No ve? Vamos a estar toda la vida preparándonos y después nos vamos sin haber hecho nada. ¿Y qué estuvimos haciendo? Preparándome. ¿Pero hasta cuándo la preparación? ¿Hasta cuándo? La preparación es cuando nosotros no sabemos algo, entonces nos enseñan, nos preparamos, pero nosotros sabemos, viene el conocimiento y el conocimiento tiene que ser acompañado con acción. A nosotros nos fue dada una fe que a nosotros nos tiene que llevar a la acción, porque es una fe que produce obra, es decir, una fe que está ligada con la obediencia. Entonces esto a nosotros nos tiene que llevar que cuando Dios ilumina algo sobre algún punto, nosotros inmediatamente obedecemos, vamos a solucionar ese problema porque queremos llevar a cabo las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en él. ¿Sabe cuántos se fueron y no pudieron llevar a cabo la obra que Dios preparó? Porque estaban preparándose. Siempre me estoy preparando. Y afuera, hermano, los hombres siguen atados por el diablo, siguen, hermano, ligados por Satanás. Afuera, el mundo está bajo el maligno. Los hombres están bajo el maligno y nosotros no tenemos la capacidad para libertarnos. No porque no nos fuese dado, sino que hay una porción y una parte que depende de nosotros depende. De nosotros, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Depende de nosotros. Hermano. Entonces nosotros leímos Romanos 6:12. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Usted cree que lo dice simplemente por decir y nosotros repetimos, no reine por repetir? No, acá hay una realidad en esto. ¿Por qué dice no reine? Porque antes, cuando nosotros no teníamos a Cristo, Él era el rey de nuestra vida. Pero ahora el pecado no puede ser el rey de nuestra vida. El rey de nuestro pensamiento, de nuestras ideas, el rey en nuestro cuerpo no puede ser. Entonces dice, no reine. Ya está, se acabó. La cuestión del pecado se acabó, se tiene que terminar. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros como instrumentos de justicia. Esto es lo que nosotros tenemos que ser. Instrumentos de justicia en la mano de Dios para la operación de salvación de los hombres y para poder dar libertad a los cautivos, abrir las puertas a los presos, vendar los corazones quebrantados. Entonces nosotros tenemos que ser hombres libres, no podemos estar cautivos, esclavizados en el pecado, esclavizados en las concupiscencias, llevados por el pensamiento, hermano, y no poder libertar a nadie. No tenemos autoridad. No podemos sanar a un enfermo, no podemos libertar a un oprimido, no podemos abrir la puerta a un preso, no podemos libertar a los cautivos, no podemos, pero somos creyentes, pero entonces ¿dónde está la falla? Dios falla. ¿Será que la falla está en Dios? Claro que no está en Dios. Pablo habla de nosotros, dice que nos hizo templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que Dios puso en nosotros, hay un pasaje donde Pablo dice que no contristéis al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo sale, se va, lo contrista, lo angustia, lo entristece. Y entonces, ¿cómo va a estar la presencia de Dios en un corazón donde el pecado reina? La presencia de Dios haciendo operación de liberación en los demás. No puede estar, el Espíritu Santo se va, hay un templo vacío. ¿De qué sirve un templo vacío que no haya alma?
¿De qué sirve un templo vacío donde no esté la presencia de Dios? Nosotros necesitamos la presencia de Dios. ¿Cómo vamos a libertar a los cautivos? Vaya, si usted puede hacerlo, vaya y hágalo. Va a ver que no va a poder. Yo tampoco puedo. Pero si la presencia de Dios está en nosotros, no nosotros, el Señor va a operar. Entonces el Señor va a operar. No nosotros, la presencia de Dios. Entonces necesitamos la presencia de Dios. Él dice, sé santo porque yo soy santo. Entonces, ¿qué es lo que necesita Él? Una vida de santificación de nosotros, de lo que hemos creído. Porque Él quiere morar y habitar, morar, vivir, estar constantemente dentro de nosotros. Y que nosotros no hagamos nada que le ofenda al Señor. Ninguna actitud, ningún pensamiento, ninguna obra, nada que le ofenda, nada que lo contrite, nada para que haga que Él se aparte. Lo necesitamos constantemente. No una visita, me visitó y se fue. No. Él vendrá y hará morada, dice, morada, que va a morar, que va a vivir, que va a estar constantemente, pero no debemos al Espíritu del Señor, nosotros, hermano, angustiarlo, contristarlo. Por eso es que Pablo dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Entonces el diablo sabe cómo inutilizarlo, sabe cómo hacer para a usted inutilizarlo, frenarlo e inclusive hacerlo retroceder. ¿Mediante qué? Mediante el pecado. Es el arma favorita de él. Por eso en la desobediencia, ¿a quién llamó y a quién hizo entrar el diablo? El pecado. El pecado entró en el mundo. Por la desobediencia de un hombre entró el pecado. ¿Y quién fue el autor de que el hombre desobedeciera? El diablo. Entonces entró el pecado y es el arma favorita. ¿Con qué hizo separar a Adán de Dios? Con el pecado. ¿Con qué hace separar a los hombres de Dios? Con el pecado. ¿Y qué intenta el diablo entre los que han creído, que han sido lavados y comprados por la sangre de Cristo, limpiados del pecado? ¿Con qué lo quiere? Con el pecado. Entonces, él insiste siempre con lo mismo. Insiste siempre con lo mismo para inutilizar. Como está escrito, a unas se hicieron inútiles. Se hicieron. Él no lo puede hacer inútil si usted no quiere. Usted dice no puede. Porque le fue quitado el poder. Cuando Cristo lo venció, le fue quitado el poder de obligarlo, ya no lo puede obligar. Lo único que hace usted, lo tienta, lo incita, le dice, le habla, pero usted es el que toma la decisión. Nosotros somos los que tomamos la decisión, porque cuando Cristo nos compró, hermano, nos hizo hombres libres, nosotros somos hombres libres. Si entramos en el pecado es voluntariamente, no porque Él nos empuja, no nos puede hacer más cautivos. Si somos cautivos del pecado es porque voluntariamente nos sometemos debajo de lo malo, voluntariamente a hacer lo malo, pero no porque Él nos obliga, sino que nosotros nos introducimos. Ahora, ¿cómo alguien que se introduce debajo del pecado va a poder libertar a otro del pecado? No va a poder libertar nunca. Entonces dice Pablo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en su concupiscencia, porque es el arma favorita del diablo, el pecado. El arma favorita para frenar a los que oran, para frenar a los que se congregan, para frenar a aquellos que están haciendo un trabajo. Por eso nosotros decimos, debemos orar mucho por los hermanos que evangelizan, que ellos van al frente, porque tienen que enfrentarse con huestes de maldad al hablar de Cristo a los hombres, y el diablo está preocupado a ver cómo los hace caer, cómo los hace patinar, para que ellos dejen, abandonen y no hagan el trabajo que tienen que hacer. Los inutiliza. Entonces el fin de él es inutilizarnos para que nosotros no deshagamos la obra que él hace en el corazón, en el espíritu, en el alma de la persona, en el cuerpo, para que nosotros no tengamos esa capacidad de hacer ese trabajo. Y nosotros hemos sido llamados a hacer ese trabajo. Para eso hemos sido. ¿Para qué cree que usted apareció en el mundo? Para tomar, para fumar, para bailar y para... Hemos aparecido en el mundo justamente y llamado con un supremo llamamiento para deshacer las obras del diablo. Por eso es la preparación, pero no podemos estar toda la vida en preparación. Entonces el arma favorita del diablo es el pecado para frenar.
Santiago, capítulo 1, verso 12. Santiago abre más el panorama en cuanto a la obra del maligno, en cuanto a la obra de Satanás, en cuanto, hermano, a la obra que hace el diablo para inutilizar al hombre, y dice lo siguiente. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces el apóstol Santiago, vamos a decir Santiago, él habla y él muestra los pasos. Cómo es que el diablo va llevando a alguien y va mostrando los pasos desde que empieza, el momento que comienza, hermano, él a influenciar para hacerlo malo hasta el final. ¿Cómo es? Entonces, él lo primero que dice Santiago, dice, no digan que Dios lo está tentando, porque Dios no puede ser tentado de nadie, sino que hay un problema, y el problema está en ustedes, en la concupiscencia de ustedes. En la concupiscencia, en su carne, está en su alma. El alma es justamente, hermano, el asiento de las emociones. Ahí está el asunto, el problema. Entonces el diablo quiere atarlo en su alma y llevarlo en la concupiscencia de su carne para producir en usted muerte e inutilizarlo para que usted no deshaga las obras que él está haciendo en el mundo. Entonces quiere inutilizar. Entonces Santiago abre así el pasaje y nos muestra el accionar. Cómo es que el pecado se introduce y cómo es que la persona, hermano, llega a ese punto de entrar a la muerte. Y él dice así, dice, cada uno de su propia concupiscencia, dice, es atraído. Entonces el primer paso es la atracción. Uno se siente atraído. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta que esta clase de atracción va a tener un final infeliz. No termina y fueron felices comiendo perdices. Acá el asunto termina mal. ¿Por qué termina mal? Porque ya empieza mal. Dice, primero es atraído. Entonces, esa atracción significa que le gusta. Hay una persona que le gusta, una mujer que le gusta hablar con ella. Entonces, se acerca, conversa, charla. Sabe que, hermano, es una mujer prohibida. Sabe que es una mujer que tiene dueño. Sabe que es una mujer que pertenece a alguien. O aunque no pertenezca a ella a alguien, él pertenece a alguien. Entonces, sabe que eso no está bien. Entonces, existe una atracción. Entonces, todo comienza con una atracción, me agrada, voy a conversar, vamos a charlar, vamos a hablar, me agrada. Y ahí es donde el cristiano tiene que darse cuenta, no, ¿qué estoy por hacer? No, ya estoy viendo la trampa de Satanás. Entonces, ¿cuál es el primer paso? La atracción. Le atrae, le gusta su sonrisa, le gusta sus ojitos, le hace ojitos, pim, 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 pim. Ay, los ojitos como se me gusta. Ahí es donde empieza el problema. El diablo sabe, va a buscar la manera, la forma, cómo inutilizarnos. A Sansón le presentó una Dalila. A Salomón le presentó otras que no se eran Dalila, pero tal cual con el mismo espíritu de Dalila. José tuvo que lidiar con otra Dalila más. Es decir, el diablo siempre buscando a ver la forma, cómo hacer que el hombre de Dios deje de servir a Dios, abandone el trabajo y no deshaga las obras que él hizo en el corazón o hace en el corazón de los hombres. Entonces dice, su propia concupiscencia es atraído. Entonces le gusta, le agrada, quiere hablar, quiere tomar unos mate, le agarra la mano, le pasa el mate, en lugar de agarrar el mate, agarra todo el mate con mano y todo. Quiere tocarla, quiere palpar, quiere ponerle la mano aunque sea en el hombro, como sea, algo. La atracción, es decir, hermano, es atraído, dice.
Entonces el primer paso es la atracción. Y luego dice, y después es seducido. Entonces, primero es la atracción. Cuando ya entra la seducción, significa que ya esto se metió dentro del corazón, entonces ya está seducido, ya está enganchado. ¿Vio? Cuando el pescado está bien enganchado, ya por más que patalee y tire y quiera zafarse, no puede. El único pescado que suele escaparse muchas veces es el dorado. Pero los otros no. Los otros, una vez que quedó enganchado, ya el dorado salta para arriba, hace pirueta, dale, y de alguna manera muchas veces se zafa, pero los otros no. Una vez que el enganchó, ya por más que zapatee, no, ya viene. Bueno, cuando es atraído, puede escapar todavía, pero ya cuando es seducido, ya es como que ya se le van los ojos, ya se va. Por eso dice así, es atraído y seducido. Entonces, cuando es seducido, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Una vez que está seducido, ahora está esperando la oportunidad nada más. Ya está, ya le gustó, le atrajo. Ya no solamente le atrajo, ahora ya quedó seducido, ya la quiero para mí. ¿Sabes qué es un fruto prohibido? ¿Qué le fue dicho a Eva? Pueden comer de todo el fruto, excepto de ese árbol. El día que coman de ese árbol van a morir. ¿Qué hacía Eva bajo el árbol? Porque ¿de dónde se encontró la serpiente? Bajo el árbol. ¿Qué hacía? ¿Qué tenía que ir a ver? ¿Qué tenía que ir a visitar? Voy a visitar al árbol del bien y el... ¿Qué tenía que ir a visitar a quién? ¿Le atraía? ¿Le atraía? Había una atracción de ver cómo era, de eso le atraía. ¿No ve que estaba a la puerta del pecado? ¿Qué tenía que ir a visitar a quién? Fue a visitar y cuando fue a visitar ahí el diablo la envolvió. Fue atraída y fue seducida. Y después que fue seducida, primero comió en su corazón. Por eso Jesús cuando habló del adulterio en el corazón. Porque primero ya se maquina en el corazón y ya en el corazón ya lo hizo. Es decir, ya está decidido. Ya lo decidí en mi corazón, ya lo decidí. En cuanto se presente la oportunidad, doy el bocado. Entonces está como el perro de casa, una patita levantada así, ahora espera que venga. Entonces dice así, primero es atraído, luego es seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, porque lo sedujo, da a luz el pecado en el corazón. Ya está, en su corazón ya está. En cuanto se presente la oportunidad lo va a hacer. No lo hace porque no tiene oportunidad, pero está al acecho. Porque ya está en el corazón hecho. Antes que se manifieste exteriormente, ya está hecho en el corazón. Dice, y el pecado, siendo consumado, tuvo la oportunidad, entonces dice, da a luz a la muerte. Y cuando da a luz a la muerte, otro inutilizado más. Y dice el salmista, a una se hicieron inútiles. Ellos se hicieron inútiles. Por eso es que cuando nosotros leímos Santiago dice, bienaventurado el varón que soporta, que sabe decir no, esto yo no quiero. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, que puede soportar, que puede decir no. Esto lo vamos a ver en el libro de Génesis, capítulo 39, verso 7, cuando habla de José y la mujer de Potifar, una mujer prohibida para él, una mujer que él sabía que tenía dueño. Sin embargo, la mujer, sabiendo que tenía dueño, no le importaba. Porque hay mujeres que son así, no le importa. Y hay hombres que son así, no le importa su matrimonio. Hombres que no le importa su matrimonio, se están dando cuenta hacia dónde está llevando la situación que está yendo y no le importa. Y va a la destrucción del matrimonio y ellos siguen, no le importa. Bueno, esta mujer lo mismo, no le importó su matrimonio. Génesis capítulo 39, verso 7, dice así. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. ¿Vio? En otro tiempo pasaban las chicas y los muchachos le decían piropo. En este tiempo
pasan los muchachos y las mujeres le dicen piropo. En otro tiempo, los hombres buscaban a ver cómo conversar, cómo charlar, cómo hacer para alcanzar una mujer. Ahora las mujeres hacen competencia una con otro. ¿Quién tiene más hombres? ¿Quién se acuesta con más hombres? Porque la que con más hombres es la más fuerte. Así llevó el diablo a las mujeres a degradarse a un punto que compiten a ver quién conoce más hombres. Entonces no le importa aquel, el otro, el que venga, bienvenido, venga, pase, venga, pase. Entonces, mujeres preparadas por Satanás, justamente, hermano, para llevar a ese suceso. Acá dice así: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo: duerme conmigo. ¿Ves? Ya ni descaro tienen, ya no tienen vergüenza para nada. Ella le dijo a él: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Usted piense. ¿Cuándo fue dada la ley? ¿No fue dada con Moisés? En Moisés fue dicho: no adulterará. Y Pablo, cuando habla de la ley, dice: antes de la ley, dice, el pecado estaba en el mundo, pero no estaba manifestado porque Dios no decía no adulterará. Sin embargo, nosotros leemos acá: antes que aparezca la ley, un hombre dice: y pecaría si me acuesto con la mujer de otro en contra de Dios. Había un conocimiento que ese acto ofendía a Dios. Entonces, ¿cómo no vamos a tener nosotros ese conocimiento de que ese acto ofende a Dios? Ofende a Dios. Dios ofende. No solamente decimos ofende a Dios. Pensemos que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el cual es Dios, está metido dentro de nosotros. Entonces, no es que ofendemos para arriba, ofendemos lo que está dentro de nosotros. Por eso dice: no contristéis al Espíritu de Dios, porque si nosotros contristamos el Espíritu de Dios, así como vino, Él se va, sale, se va. Entonces nosotros, para poder deshacer las obras del diablo, sin el Espíritu de Dios no lo vamos a poder hacer, no vamos a poder llevar a cabo esa obra. Los enfermos no se van a sanar, los ciegos no van a ver, los mudos no van a hablar, los sordos no van a oír, los paralíticos no van a caminar. Los ligados en sus ideas y en sus pensamientos van a seguir tan ligados como estaban. No van a poder conocer la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Los ató en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. ¿Cómo lo va a desatar alguien que es esclavo del pecado? ¿Cómo lo va a desatar? Alguien dijo una vez: y bueno, yo soy hombre, no me van a pensar que soy un afeminado. Y porque lleguen a pensar que es un afeminado, por eso usted le da autoridad y razón para adulterar. Porque si no van a pensar que es un afeminado. Por eso usted tiene que adulterar para mostrar que es hombre. Así no se muestra que es hombre. Así no se muestra. Entonces nosotros miramos. Así que la mujer se le tiraba encima. Y no era un día. Todas las veces que iba hacía lo mismo. Y todas las veces que iba y se le tiraba encima, y decía: no, voy a ofender a Dios, voy a ofender a mi Señor. No, y aprendió a usar la palabra no. Nosotros hablamos de las mujeres en una oportunidad que ellas tienen que aprender a decir no, pero ¿y los varones? También deben aprender a decir no quiero, no. Vení, dormí conmigo, no quiero. Andá, maricón, pensá lo que quieras, no quiero, yo temo a Dios, no quiero. Entonces, nuestro temor hacia Dios no debe ser un temor de miedo,
sino un temor que no vamos a poder llevar a cabo para lo cual nosotros hemos sido llamados, de la obra para la cual Dios nos llamó. No vamos a poder hacer. Los hombres van a seguir atados, ligados, van a seguir oprimidos por el diablo y sin haber un libertador, quien los liberte. Y nosotros hemos sido llamados para llevar a cabo esa obra. Nosotros. Ellos necesitan de nosotros que estamos adentro para que nosotros les llevemos la libertad. Entonces, por amor a los escogidos, no quiero, no. Ahora, ¿dónde se dice no? ¿Sabe dónde se comienza diciendo no? Acá. Nosotros leímos, cuando es atraído, no quiero, no quiero esto. Y ahí pasa, como dijo alguien, ahí viene una mujer, ¡wow! ¡Qué mujer! ¡Qué bonita! Y cuando pasó dijo, ahora es más bonita todavía. No quiero ver, no quiero, no. Señor, yo quiero de ti, no. Quiero de ti, no quiero de ti. Viene una mujer, se le tira encima, duerme conmigo. No quiero, no. Me voy, salgo para afuera. Me voy, no quiero. No es porque soy afeminado. Hay una obra por delante que tenemos que hacer. Un trabajo que tenemos que hacer por el cual nosotros hemos sido llamados. Y triste sería que nos vamos de esta tierra sin haber cumplido para lo cual nosotros hemos sido llamados, para esa tarea. Por eso tenemos que aprender a decir que no. José tuvo que aprender a decir que no había sido enseñado con las enseñanzas que nosotros hemos sido enseñados, no tenía el Espíritu Santo como nosotros lo poseemos, ni las doctrinas que tenemos, y sin embargo él dijo, no, voy a ofender a Dios. ¿Cómo voy a ofender a Dios? No, vos sos mujer de otra, ¿no te das cuenta que sos mujer de otra? ¿No ves que sos mujer de mi amo Potifar? ¿Cómo me va a decir, me va a invitar a mí? Duerme conmigo. ¿Cómo me va a invitar? Vergüenza. Tendría que decirme, de hacerme tal invitación. Por favor, no hablemos más de ese asunto, no hablemos más. Usted le hace un corte así, se acabó. Pero usted le hace sonrisita ahí, jaja, y no estaría mal, ya está aflojando. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer, tiene dueño. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Entonces, pecaría contra el que está sirviendo, contra su patrón, porque toma la mujer de su patrón, pecaría contra su patrón y pecaría en contra de Dios. ¿Cómo haría yo este tan grande mal y pecaría contra Dios? Verso 10. Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa y le dijo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella porque no lo quería soltar y huyó y se salió. Habrá agarrado como hizo Jacob con el ángel que le dijo, déjame que y él no lo quería. Bueno, la mujer se ve que hizo así, pero él no aflojó. No dijo, ay, qué fuerte que sos, cómo tironea la ropa. No, dijo, quédate con la ropa, yo me voy. Salió, dejó la ropa y se fue. No fue un acto de cobardía, fue un acto de valentía. Porque el reino de los cielos se hace fuerte. Los valientes lo arrebatan, los valientes. Los que son valientes, no valiente contra alguien, contra sí mismo, para decir no, en momentos de la atracción, no dejarse seducir, no, en el momento de la atracción. Por eso dice Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el varón. Otro día, maricón. La Biblia dice, bienaventurado. Bienaventurado el varón. Por eso Pablo conoce
la debilidad de nuestra naturaleza humana. Y cuando nosotros leemos en Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 16, le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo. Entonces alguien dice, ¿qué? ¿Se va? Sí, me voy. Me tiene miedo, ¿eh? No, a usted no le tengo miedo. Me tengo miedo de mí mismo. No, me voy. De mí, no de mí. No, yo salgo y me voy. No. De mí me tengo miedo. Por eso dice Pablo, ten cuidado de ti. De ti, por eso no podemos echarle la culpa. Ay, ella se metió encima, ella me dijo, ella me invitó, ella pagó, ella puso, ella... No hay ella. De ti mismo es nuestro problema. Adán se quiso sacar el lazo, dijo, la mujer que me diste. La mujer dijo, la serpiente. Y Dios lo miró a los tres y uno sobre tu pecho andará, la otra vas a concebir con dolores y el otro vas a comer el pan con el sol. Ninguno lo castigó a los tres. Ninguno se salvó. ¿Usted cree que porque decimos, no, pero ella me invitó, ella me dijo, ella me agarró así, me llevó, ay, pobrecito, él estaba sin fuerza, inútil, lo llevaron y lo tiraron? No va a haber justificación diciendo ella. Adán no se pudo justificar, usted tampoco, no se va a justificar. Por eso es que Pablo dice, no reine. ¿Por qué dice no reine? Porque Dios nos sacó de ahí. Y porque nosotros tenemos que ir a sacar a otros de ahí, de ese lugar. El diablo ató a la persona en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, en las tres áreas. Y nosotros tenemos que ir a dar libertad a los cautivos, a libertarlo en las tres áreas. ¿Por qué nos trae a la iglesia y nos instruye? Porque mientras nos va instruyendo, nos va libertando de las enseñanzas mundanales que recibimos y va introduciendo, hermano, la forma de vivir del cielo en nosotros y vamos siendo libertados del pecado que nos asedia en nuestra mente, tomando la palabra del Señor y caminando como el Señor nos manda y nos dice. Entonces, nosotros somos libertados, es decir, vamos siendo renovados en el espíritu de nuestra mente. Él a nosotros, hermano, hizo una obra en nuestra mente, pero Dios va trabajando en nosotros y la va deshaciendo. Nosotros vamos hablando con alguien de Cristo y vamos deshaciendo la obra en su mente, porque piensa de una manera y nosotros le ponemos el verdadero camino como deben de caminar, como deben de andar. Tienen sentimientos equivocados, errados, y nosotros lo encaminamos en el verdadero sentimiento, como Dios dice, ¿No ves que sigue queriendo atar a la gente? No, si vos sos varón pero querés ser mujer, vos podés ser mujer, sí, vestite de mujer, hacete una operación y hacete, y vos si sos mujer sentí que lo ves que lo lleva ahí. Alguien dijo en una oportunidad, y sí, lo que pasa es que tiene una glándula y por esa glándula se siente así. ¿Qué? ¿Dios no puede cambiar y puede poner las glándulas normales que corresponden? Sí que lo puede hacer. Al que quiere, Dios lo hace. Nosotros lo pedimos y Dios lo hace. Transforma, cambia. Por eso, Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 1 y 2, nosotros hemos estado viendo cómo es que Pedro dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, sino conforme a la concupiscencia de los hombres. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Armaos del mismo pensamiento. ¿Qué hizo Jesús? Terminó con el pecado. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Terminar con el pecado. Porque si no terminamos con el pecado, no vamos a poder deshacer las obras de Satanás. Y hemos sido llamados para hacer ese trabajo. Entonces, que no se demore más la obra en nosotros, sino que la presencia de Dios sea fuerte en nuestra vida y ya comencemos nosotros también a deshacer las obras de Satanás en la vida de los hombres. Esto
si nosotros queremos. Si nosotros queremos, lo vamos a alcanzar. Si no queremos y nos dejamos llevar siendo atraído y seducir siendo seducido, no vamos a poder cumplir el trabajo que Dios nos asignó. Y no vamos a volver al lugar de donde salimos sin haber cumplido el trabajo que se nos ha asignado. Ojalá el Señor abra nuestros ojos que podamos ver esto. Tan necesario y tan importante. El mundo gime a causa de Satanás. Y Dios nos envió a nosotros para ayudar al mundo a encontrar el camino que es Cristo. A nosotros. Piensen, mediten en esta palabra que hablamos, que es muy importante, para que podamos llevar a cabo el trabajo para lo que hemos sido llamados. ¿Entienden esto, hermano? Yo oro al Señor para que puedan entender y se cumpla en nosotros lo que está dicho que debíamos de llevar a cabo. Y cada uno de nosotros, en nosotros se manifieste Dios. Y demos libertad a los cautivos, abramos las puertas a los presos, vendemos los corazones quebrantados. Amén. Nos vamos a poner de pie y vamos a orar. La voluntad de Dios es nuestra santificación, es la voluntad de Dios. Porque Él es santo y quiere templo santo, cuerpo santo, mente santa. Por eso dice, el que se santifique, santifíquese más todavía. Cerramos nuestros ojos y oramos. Amado Señor, he aquí en esta hora, Padre, he hablado, Señor, esta palabra que tú me diste para hablar para ellos. Señor, y yo sé que tu palabra es verdad. Y tú quieres llevarlo a esa libertad gloriosa de los hijos de Dios para llevar a cabo la obra para lo cual los has llamado. Por eso, Señor, le hablas a su corazón, a su mente, a sus pensamientos, porque son tuyos, son de Dios, te pertenecen y los estás preparando para este trabajo. Fortalece a los débiles, Señor. Da fuerza nueva al que no tiene ninguna. Tu presencia llene el corazón de tus hijos y de tus hijas y podamos entender que en los negocios de nuestro Padre nos conviene estar. Nuestros ojos se abran, Señor. Nuestros sentidos se abran y tu presencia llene nuestros corazones, iluminándonos en todas las cosas, fortaleciéndonos, dando de tu bendición. Padre, bendice a tus hijos, a los cuales llamaste para gloria de tu nombre, para alabanza de tu gracia. Para eso los llamaste. Da tu bendición sobre de ellos, Señor. Tu Espíritu Santo los envuelva, los vivifique. Vivifique sus cuerpos mortales. Oh, se eleva ricaya amanasa mana. Y se eleve ricoba beque. Y sacamanaja. Usile virre manasa manabarra kamanamana. Oh, se calla manasa eleve. Berricoba biki. Dice eleve ritamanaja manis. Sea tu bendición sobre de ellos. En el nombre de Jesús. Sea tu bendición. Gracias, Padre, te damos. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Vamos a cantar una alabanza. Comenzó tu obra en mí. Él comenzó tu obra y será perfecta. Sometido a tu buena obra, con propósito perfecto me moldeas a la imagen de Cristo.